Les trajo recuerdos, amigos. Pues miren, les cuento que para eso de los años 80 el continente africano se vio sumido en una crisis política, social, económica e inclusive humanitaria. Es ahí donde entidades internacionales entran a dar la mano y una de ellas es la muy bien sonada en estos días o mal sonada en estos días USAID o USAID. Esta organización para ese entonces se concentró en brindar ayuda a los niños en África y por eso sale este famoso video de los años 80, creo que es 1985, no estoy seguro, que le dio la vuelta al mundo. Pues hoy yo te voy a hablar de esa entidad, cómo surge, cómo ha cambiado y cuál es el conflicto que tiene en el día de hoy, pero hablándote de la actualidad, a este momento, cuál es la preocupación y cuál es el conflicto que gira en torno a esa entidad. Pero antes, como siempre, te recuerdo que si te gusta la geopolítica, la economía, la tecnología y otros asuntos que a veces la prensa te provee de manera desinformada, convirtiéndote quizás en un fanático, hay 2 o 3 por ahí, te sugiero, te recomiendo que te suscribas a este canal y que actives los avisos para que te lleguen mis videos cada vez que yo suba uno. Bueno, amigos, entonces, entrando al tema, USAID, ¿verdad? O USAID. Es una entidad realmente creada en el 1961 bajo la administración Kennedy. Cuando Kennedy estableció esta organización, él lo hizo con un propósito, pero poco iba a saber Kennedy que 64 años prácticamente después de su creación, iba a entrar en un conflicto como el que tenemos hoy. Cuando escuchamos las grabaciones de Kennedy explicando cómo creó esta entidad y qué buscaba, se las dejo aquí. It permits us to exert influence for the maintenance of freedom. If we did not, were not so heavily involved, our voice would not speak with such vigor. And as we do not want to send American troops to a great many areas where freedom may be under attack, we send you. And you working with the people in those countries to try to work with them in developing the economic thrust of their country so that they can make a determination that they can solve their problems without resorting to totalitarian control and becoming part of the bloc. Podemos percatarnos de que tenía un propósito inicial y ese propósito inicial era ayudar al más necesitado, al pobre, sin que entrara necesariamente una fuerza militar de Estados Unidos, porque esos conflictos o esas situaciones globales no representaban una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, sino más bien una amenaza interna en esos países que se iba a respaldar. No había una necesidad de entrar con fuerzas militares, porque no estábamos hablando de conflictos necesariamente bélicos, pero se daba el dinero, el respaldo y se creaban equipos multinacionales, lo que se le llaman task force, para entrar a estos países que tenían estos conflictos y proveer fuerzas de seguridad separadas de lo que se clasificaría un conflicto bélico, ¿verdad? Así que se clasifican como fuerzas de seguridad. Pero ¿cómo eso ha ido evolucionando a través del tiempo? Pues miren, ha cambiado bastante. Esa es la realidad. Entonces, esta entidad quizás ha tomado un giro de debate político porque tiene una asignación de fondos. Es el 1% del presupuesto de Estados Unidos y mucha gente debate que se invierte más en la milicia y todo esto. Pero recuerden que el propósito era ayudar a otros países y no era un fondo o una entidad dirigida a los Estados Unidos. ¿Okay? Era para afuera. Por consiguiente, si ustedes me preguntan a mí, ¿dónde más se gasta el dinero en Estados Unidos? Pues primero es el seguro social y luego es la milicia y por ahí siguen una serie de cuentas y gastos. Pero este 1% representa una cantidad gigantesca de dinero, ¿verdad? Así que es asignada a esta entidad para que ayude a manejar ciertas situaciones en el exterior. Pero miren, esas situaciones que se manejaban en el exterior en aquel momento y al día de hoy son súper diferentes. ¿Okay? En aquel momento se hablaba de hambre, pobreza. ¿Ustedes recuerdan los niños que pasaban por la televisión prácticamente perdiendo sus vidas por el hambre y todo eso, en la miseria? Esas eran las cosas que se buscaba atender en este momento. Pero ya el mundo ha cambiado bastante y aunque esto puede suceder, no es la orden del día como en aquel momento. Entonces, ¿qué han hecho estas organizaciones? Pues han tomado esos recursos. Y cuando hablo de recursos, no solo hablo de dinero. Hablo de la gente también para entonces trabajar con una agenda social. Y cuando yo digo la palabra social,
Sí, me refiero un poco a esa agenda un poco más de izquierda del socialismo. Y el socialismo no lo tomen como una mala palabra. Yo he hecho varios videos, inclusive uno de la estadidad recientemente, y algunas personas pues me hacen preguntas con relación al uso de la palabra socialismo. ¿Okay? Y eso es tema de otro video. Pero cuando hablo del socialismo es para crear ese balance social, ¿verdad? El socialismo eso es lo que persigue realmente, crear ese balance, o esa es la idea. Que lo esté haciendo bien en algunos sitios, en otros sitios no. Tema de otro, ¿verdad? De otra discusión. Pero se ha movido a hacer netamente eso. Y esa es la acusación que tiene el gobierno actual. Miren, entre las acusaciones que hay ahora mismo, voy a hacer ambas, las hechas por los republicanos y las hechas por los demócratas. Okay. Las que son hechas por los republicanos es que se ha usado dinero de ese para hacer operaciones de transición, ¿verdad? De esta palabra, para que no me la quite YouTube, en algunos países, recuerden que la agenda republicana es una agenda más conservadora. Así que el que cubre este dinero, ¿de dónde sale realmente este dinero? Sale del bolsillo del contribuyente, sale del bolsillo de nosotros los que rendimos contribuciones en los Estados Unidos, de la clase trabajadora. Entonces lo que está diciendo el gobierno actual es, en realidad tú estás usando el dinero del contribuyente para hacer transiciones de niños a otra, ¿verdad? Vamos a decirlo, a otro sexo, asignarle dinero a ejércitos contrarios a los Estados Unidos, porque hay señalamientos, miren, y en esto tengo que ser cuidadoso, hay señalamientos de que estos fondos, como se están asignando al conflicto palestino, esa ayuda que llega, a quien finalmente se queda con ella y la recibe, es el grupo que controla el gobierno allá, que es Hamas, ¿ok? Por consiguiente, eso es una de las acusaciones que se hacen, que al tú darle ayuda a algunos lugares particulares como es Gaza, ¿verdad? Tú puedas estar en realidad liberándole ese dinero a otros grupos, ¿ok? Se ha usado ese dinero, y esa parte me consta porque la había visto hacía un tiempo atrás en una entrevista que me costó trabajo buscarla, pero se las conseguí. Una entrevista donde uno de los presidentes africanos establecía que prefería no recibir esa ayuda antes de cambiar los valores y la cultura y lo que la gente en ese lugar, que es Kenia, veían como aceptado. Pero el gobierno de los Estados Unidos le estaba impulsando a adoptar, ¿verdad?, esta agenda de la diversidad para poderle liberar esos fondos. Así que el presidente asumió una postura y aquí se las comparto. I will not engage in a subject that is of it is not of any major importance to the people and the Republic of Kenya. This is not an issue, as you would want to put it, of human rights. This is an issue of society. Impresionante, ¿verdad? No todos asumen ese tipo de postura. Tú puedes estar a favor o en contra, pero asumir postura en este mundo es complicado. Mire, lo que yo estoy haciendo en este canal es asumir postura a veces y algunos de ustedes no lo pueden entender, no lo pueden asimilar, ¿verdad? Esa gringola, esa cajita que está ahí de frente no les permite ver un poco más para los lados. Pero, de nuevo, vamos a seguir con el tema. Miren, entonces, ¿de qué acusan los demócratas a los republicanos? Pues miren, la acusación que están haciendo los demócratas con los republicanos o a los republicanos es que hayan asignado a Elon Musk a ser la persona que audite esto. Entonces lo que ellos dicen es, Musk se benefició con la asignación de esos fondos, en este caso a Ucrania también, porque también ellos asignaron fondos a Ucrania. Pues dicen, él se benefició porque esos satélites que se utilizaron y algunas otras tecnologías que se han estado utilizando para tratar de estabilizar la seguridad de Ucrania y todo esto, lo ha beneficiado financieramente. Y lo que ellos dicen es, él está tratando, número uno, o de esconder algo o de tomar ventaja de la información que está ahí. ¿Okay? Esa es la acusación realmente que ellos le tienen. Por eso hubo en estos días una manifestación de unas personas que quisieron entrar a un edificio y había un oficial de seguridad privado que no se los permitió. Ustedes ven que no está armado, que no está violento ni nada, porque para los que no son de Estados Unidos, en Estados Unidos, el mero hecho de tú tocar a una persona y moverla a un lado, para hacerlo a un lado y tú pasar, es una agresión, ¿ok? Y eso pues es penable en la ley. Por consiguiente, pues ellos en ese sentido, pues muy bien, protestaron, pelearon, pero ahí lo dejaron, ¿ok? Entonces,
¿qué tenemos que preguntarnos nosotros? ¿O cuál es el análisis que tenemos que entrar? Y falta mucha información. Dos cosas tenemos que preguntarnos. ¿Quién está ocultando qué? ¿Okay? ¿Por qué los demócratas querían entrar a la fuerza a ese lugar? ¿O por qué los demócratas se oponen a que haya una pausa para una auditoría? Uno podría pensar que puede ser que haya algo que ocultar, pero también, dándole la razón a los demócratas, uno puede pensar que ellos quisieran frenar que se liberara una información que no se debe liberar a un ente como ellos ven a Elon Musk, que realmente es una persona, un comerciante, ¿verdad? Es un empresario. Así que es un conflicto complicado, es un conflicto un tanto complicado. Se ha convertido en un asunto político, ¿ok? Yo, en lo personal, y esto es una opinión, lo digo como opinión, ¿ok? Opinión. En lo personal, estoy de acuerdo un poco en la parte, por la información que también he buscado, de que esos fondos han ido a todo lo que es la agenda de diversidad en Estados Unidos, que se conoce como la agenda progre o progresista o woke, y que se han condicionado por entrevistas que había visto inclusive antes de hacer este canal. O sea, yo le estoy hablando de posiblemente años atrás. Yo tengo este canal recientemente, pero yo seguía todos estos asuntos desde mucho tiempo atrás. Así que yo sí había visto resistencia en algunos gobiernos en recibir fondos y ayudas que se les estaban condicionando por tener que hacer lenguaje inclusivo, por tener que hacer una serie de cosas que ellos no querían porque choca contra la cultura y los valores de esos lugares. Entonces, es complicado. Así que, por lo menos de mi parte, yo estoy de acuerdo con que haya una auditoría y que se divulgue lo que se tenga que divulgar. Si los demócratas entienden que Elon Musk se ha beneficiado, ellos estuvieron 4 años en la presidencia y controlando todo esto, así que ellos deben tener suficiente información para evidenciar lo que dicen. Si los republicanos tienen razón, con esta auditoría debe surgir esa información. Así que es un asunto de darle un poquito de tiempo a la cosa y no ponerse exageradamente creativo llegando a conclusiones, sino, como les digo, esperar. Así que, ¿habrá un video de seguimiento? Claro que lo habrá. Nos vemos en la próxima.